Siempre al finalizar el año o al iniciar un nuevo año, las personas hacen propósitos para el nuevo año, se establecen metas a cumplir durante ese año que inicia. Muchas de esas metas se quedan en la primera semana de enero, algunas se cumplen a medias y quizás una que otra llegue a completarse. Algunos dicen: desde que entre enero comienzo a caminar, desde que llegue tal fecha, pasando Reyes voy a ir al gimnasio, este año voy a tratar de comer menos azúcar, y siempre se establecen muchas metas. De hecho, con la lectura bíblica del año que entrega el hermano Rudy, algunos toman esa lectura bíblica y la primera semana de enero jamás saben dónde está la lectura bíblica. Algunos llegan un par de meses y hay otros que gracias al Señor terminan la lectura bíblica. Pero la gente se hace muchos planes, muchos propósitos. En este sermón yo le traigo lo que podría ser una de sus resoluciones para este año que recién ha iniciado. Un propósito o una meta para cumplir en todo el trayecto de este año hasta el 31 de diciembre y más allá. Esta noche usted puede salir de aquí con una resolución de vida, no solo para este año. El versículo del cual voy a predicar, que es específicamente 1 Timoteo 4:12, voy a hablar solo de ese versículo, se encuentra dentro de una porción en la cual el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a ser un buen líder espiritual en la iglesia que estaba pastoreando. El apóstol da algunas directrices que pueden ayudar a un joven a ser un buen siervo de Jesucristo. Pero, aunque este versículo fue dirigido a un pastor joven, tiene enseñanzas para todos los cristianos sobre aspectos que deben estar presentes en la vida de todo discípulo de Jesucristo. No solo esto fue para Timoteo, esto tiene enseñanza para ti y para mí. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12? Ninguno tenga en poco tu juventud. Se dice que Timoteo debía tener, eso no lo dice la Biblia, pero se dice que Timoteo debía tener entre 35 a 39 años de edad. Que quizás en la iglesia donde él estaba pastoreando había líderes que tenían más edad que él, que podían quizás ser ancianos. Los griegos, al igual que los judíos, tenían por costumbre venerar la sabiduría de los hombres maduros, la sabiduría de los ancianos. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que él no debía sentirse acomplejado por ser más joven que aquellos que estaban por debajo de su liderazgo. El secreto para que fuera apreciado por los hermanos de más edad en la iglesia era tener una vida ejemplar. Los siguientes versículos a este versículo 12 van a hablar de lo que tenía que ser, sobre todo el 13, de lo que debía ser el ministerio de predicación y enseñanza de Timoteo. Pero antes, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y enfatizando lo que debe ser su carácter y lo que debe ser la conducta de un líder. Y le dice que la conducta, la vida de un líder, y en sentido general, la vida de todo cristiano es una predicación. Ok, nosotros predicamos de manera oral, de manera verbal aquí en el púlpito, podemos enseñar en la escuela dominical, pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que su vida debía ser de predicación y enseñanza. Nosotros aprendemos que el líder espiritual
no gana su autoridad por imponerse o reclamar su posición. El líder en una iglesia cristiana se gana el respeto y el liderazgo por ser un hombre de Dios que cumple la palabra de Dios. Nosotros encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habla de ser ejemplo de la grey. Normalmente cuando hay un almuerzo o algo, a los pastores le dicen, pasen adelante. Hay gente que ve eso, que escucha eso y quiere ser pastor. El asunto es que sea pastor, sea diácono, sea maestro de la palabra, sea quien sea, eso se gana siendo ejemplo de la grey. No es teniendo beneficios por encima de los demás, ni porque somos mejores. Y es digno de observar en este versículo 12 que la responsabilidad de que ninguno le tuviera al menos, cuando dice ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno menosprecie, tenga al menos tu juventud, la responsabilidad recaía sobre Timoteo. Él era el responsable de vivir de tal manera que los mayores de edad no le menospreciaran por ser joven. Al joven Timoteo aquí en este versículo se le dice, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué es lo que se le pide a este joven? Que fuera ejemplo de los creyentes. No se le estaba pidiendo poca cosa, y eso también se nos pide a usted y a mí, no solo a Timoteo. ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo cuando le habla de ejemplo? Que debía ser modelo de lo que es ser un buen creyente. Que debía ser un tipo de lo que es ser un buen cristiano. Que debía ser el patrón por el cual los demás creyentes se guiaran para vivir una buena vida cristiana. Esa es la misma palabra que se utiliza para patrón. Creo que en otras predicaciones les he hablado de lo que es el metro patrón. Hay un lugar en donde hay una X, está guardada. Esa X, por donde quiera que usted la mida, tiene 1 metro. A lo largo, 1 metro, de una punta a la otra, 1 metro, como quiera que usted la mida, tiene 1 metro. Ese es el metro patrón, la guía para hacer las demás medidas. Y eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Debía ser un buen cristiano, un modelo de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y para dar una aplicación desde el inicio al mensaje, ¿es usted un buen modelo de lo que es ser cristiano? ¿Considera usted que usted es un buen ejemplo de lo que es ser cristiano? El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién es que nosotros debemos imitar a final de cuentas? Es a Cristo. Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo Pablo a esos creyentes? Imítenme a mí siendo buenos imitadores de Cristo. Y para ser un buen modelo de Cristo hay que imitar a Cristo. Un predicador hacía una pregunta a los oyentes de su mensaje. ¿Quién aquí se siente conforme con la vida cristiana que está viviendo? Esa es una buena pregunta. ¿Usted sabía que a veces nosotros nos creemos mejores creyentes de lo que somos? Si usted se siente conforme con la vida cristiana que está viviendo, no ha entendido lo que es la vida cristiana. La vida significa crecimiento, avance, desarrollo. Y el que se siente conforme con su vida cristiana, no entiende quién es Dios,
no entiende quién es Él y no está creciendo. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno menosprecie, tenga en poco, tenga al menos tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, sé un modelo, sé un tipo, sé un patrón. Y de hecho, hermanos, el término cristiano, que aparece creo que solo 2 veces en la Biblia, fue usado como una manera de vituperar a los creyentes en Cristo. Comenzó como un insulto, porque era una manera de decirle a los cristianos que eran pequeños cristos, que eran cristicos. Y realmente para ellos eso era un insulto, pero para nosotros debe ser un elogio ser pequeños cristos, porque eso significa que los demás, cuando nos miran, ven a Cristo en nuestras vidas. Para ellos eso era un insulto, para nosotros un elogio. Pero usted sabía que si a usted le dicen cristiano es porque usted es un pequeño Cristo, es una maqueta de Cristo, es un modelo de Cristo. Eso no se aplica a todo el mundo porque asista a una iglesia. Ahora, aquí nosotros encontramos 6 aspectos en los cuales el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía ser ejemplo de los creyentes, un modelo. Y son 6 aspectos que nosotros deberíamos tomarlos como resoluciones para el año 2025. Y que cada uno de nosotros diga: este 2025 yo quiero ser un modelo de esas 6 cosas. Es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Es fácil decirlo. Primer aspecto: si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra. Se refiere al hablar. Hermano, ¿usted quiere darse cuenta del nivel de madurez de una persona que dice que es cristiana? Preste atención a su hablar. Es un cuidado de los temas de conversación, de las palabras que se utilizan, del contenido de la conversación, de lo que hablamos, de qué hablamos, del habla en sentido general. Eso habla de nuestro nivel de madurez. Y nosotros los creyentes en eso tenemos problema, todos. El que no es chismoso, le gustan las cosas de doble sentido, es murmurador, querelloso. En algún momento, y algo de eso nosotros tenemos que poner como propósito para el 2025, ser modelos en el habla, en nuestras conversaciones. Yo he notado que hay hermanos de nuestra congregación que les gustan mucho los temas de doble sentido. Y por 2 ocasiones en la guagua de la iglesia, sentado ahí, he tenido que llamar la atención y decirle: dejen eso ahí. A la misma persona he tenido que llamarle la atención 2 veces. Pero hay hermanos que les gustan las conversaciones de doble sentido. Debemos tener cuidado con el habla. Y no solo tiene que ver con ese aspecto, muchísimas cosas. Mire, hay un problema que tenemos los que somos predicadores, los que están en posición de liderazgo, los que enseñan la palabra. Hermano, es que nos pasamos días que no encontramos un hermano con el cual podamos tratar un tema de la palabra de Dios. A veces para yo hablar, encontrar a alguien que me meta un tema espiritual o yo le pueda meter un tema espiritual, tengo que juntarme con el hermano Amós o con otros de los que predican, con algunos hermanos. Pero a veces me paso días que no encuentro con quién hablar algo de la Biblia. ¿Usted sabía que hay creyentes que le molesta cuando le hablan de la Biblia?
se entruñan. Y usted le habla de la Biblia y de una vez le ponen hociquito, como piquito, como que le van a dar un besito. Sí, hay hermanos que dicen, hay gente que dice que es creyente, pero le molesta cuando le meten temas bíblicos. Buscan la manera de sacar el cuerpo. Hermano, y los temas nuestros deben estar centrados en la palabra. Centrados en la palabra, porque si no, y podemos hablar de política, podemos opinar de economía, pero el filtro de todo tema que nosotros tratemos debe ser la palabra de Dios. Debemos ser, no solo Timoteo, tú y yo debemos ser modelos en la palabra, en el hablar, en el contenido de nuestras conversaciones, los temas de los que nos gusta hablar. Pero ¿qué más le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que fuera ejemplo de los creyentes, no solo en palabras, sino también en ¿qué? En conducta. Conducta, esto tiene que ver con el comportamiento en sentido general, con el estilo de vida y el dominio de sí mismo. Incluye las relaciones con otras personas, cómo nos relacionamos con los demás, el trato que tenemos para con los demás, si somos personas honradas, cuáles hábitos nosotros tenemos y se adaptan a la palabra de Dios, el apoyarnos, el matrimonio, la crianza de los hijos. Todo nuestro estilo de vida tiene que ver en conducta. Todo nuestro estilo de vida. Y sabe, hay dos personas que saben si nosotros somos ejemplo en conducta. Los que viven con nosotros en la casa y los vecinos. Los vecinos saben si nosotros estamos viviendo el evangelio o no. Ellos se dan cuenta, ellos oyen. Y los de la casa. Blanca y mis hijos saben si yo soy un buen ejemplo. Igual que yo sé de Blanca y de mis hijos. Digo, por lo menos mientras están con uno, cuando se despega uno no sabe cómo viven. Pero hermanos, ser ejemplo de conducta. Y hermanos, para tener una buena conducta, se requiere que la mente sea renovada y transformada desde lo más profundo del corazón por medio del poder del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Hermanos, si tú no estudias la palabra de Dios, tu conducta no va a estar de acuerdo con la palabra de Dios, con el carácter de Dios. Hay un desequilibrio en la vida cristiana. Hace muchos años compré un libro que se titula Equilibrio en la vida cristiana. Hay un gran desequilibrio en el mundo cristiano. La conducta, ser ejemplo de conducta en nuestro estilo de vida. Aún cómo vestimos. ¿Quiénes son nuestras amistades? Hermano, ¿sabe quién debe ser el mejor amigo tuyo? Un evangélico. Un evangélico. No estoy diciendo que no tenga amistad con incrédulos, pero el mejor amigo tuyo debe ser un evangélico. Por ahí, hermanos, que el mejor amigo de ellos es un incrédulo. Y sabe, tu mejor amigo debe ser alguien que te motive a la piedad, no que te aleje de Cristo. ¿En qué debía ser ejemplo? En palabra, conducta, amor. La palabra amor aquí es ágape. Tiene que ver con el respeto y el afecto hacia los demás. ¿Cómo dijo el Señor que el mundo iba a darse cuenta que somos sus discípulos? Si nos amamos los unos a los otros. No es si tú estudiaste en el Seminario Bautista Internacional. No es si tú hablas griego y hebreo. Es si amas a los hermanos, si nos amamos. Escuchaba un predicador, era en una conferencia, que decía que nosotros los latinos, claro, es un pecado que está en toda la raza humana, pero él decía que sobresale mucho en nosotros los latinoamericanos
que somos sumamente egoístas. Hermanos, un cristiano, no solo Timoteo, sino tú y yo debemos ser ejemplo en el amor. A ti y a mí deben importarnos nuestros hermanos. Debemos interesarnos por nuestros hermanos. En el amor debemos estar dispuestos a entregarnos por nuestros hermanos. ¿Sabe cómo dice la palabra que debemos amarnos? Con el mismo amor con que Cristo nos amó. ¿Y con qué amor nos amó Cristo? Él fue capaz de renunciar temporalmente a su trono de gloria para venir a sacrificarse por ti y por mí. Pero nosotros vivimos rodeados, vivimos en un mundo en donde todo el mundo quiere que sea el otro el que se sacrifique por él. Pues para los cristianos es contrario. Es yo sacrificarme por los demás. Es buscar el bienestar de la otra persona, aun cuando esa persona no me responda de la misma manera. Usted sabe, hay un dicho, la gente tiene muchos dichos y a veces nosotros los repetimos y lo publican en los estados de WhatsApp, en sus redes sociales. Tú recibes lo que das. Eso es mentira. No es verdad que tú siempre recibes lo que das. Y el cristiano cuando ama es sufrido. El amor del cristiano es sufrido. No es verdad que te van a responder siempre como tú amas. Pero debes amar aunque te respondan de otra manera. Por eso el Señor dijo, si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene eso? ¿De qué sirve eso? Dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Y esto es más que un sentimiento, es acción. Es estar dispuesto a hacer obras sacrificiales para el bien de otros. Eso incluye a los hermanos que tienen vehículo y que a veces hay que preguntarle aquí a Chola o a otro hermano, ¿con quién tú te vas? Hermano, ahorita cuando se acabe el culto, los que tienen vehículo, no le digo que se la lleven a una motocicleta, para que la pobre Chola no se me vaya a caer de un motor, o a otro hermano ya de cierta edad. Pero ahorita cuando se acabe el culto, tú que andas en tu vehículo de 4 ruedas, pregúntale a los hermanos que andan a pie, ¿con quién tú te vas? Por mí no se apure, que yo vivo ahí mismo. Por mí, yo me voy a pie. Pero pregúntale, ¿con quién tú te vas? Aquí los hermanos deberían de pelearse porque otros hermanos se fueran con ellos. No, señor, usted se ve esta noche conmigo. Pero ay, papá. San Antonio, Callejón Lluveres, carretera, todo el mundo se... Y aquí hay hermanitos que tú lo ves que se van a lo oscuro. Solito. ¿En qué más le dice que debe ser ejemplo? Le dice espíritu. Aquí la expresión espíritu se usa para referirse al carácter de una persona, en la manera en que ejerce los dones espirituales, en su conversación espiritual, en el fervor que muestra y el celo por el honor de Dios, por la gloria de Dios, por la difusión del evangelio, de la verdad, de las ordenanzas. Espíritu aquí tiene que ver en el carácter cristiano de una persona que es fervorosa en el servicio a Dios, tiene un corazón inclinado a la piedad, es una persona que busca la gloria de Dios, es una persona que vela por la difusión del evangelio, es una persona que defiende la verdad.
Es una persona que no hay que yompearla. Usted sabe lo que es yompear, los que tienen vehículos saben. Cuando un vehículo no quiere arrancar, existen unos cables que se ponen dos vehículos de frente, pegan dos puntas en la batería de un vehículo y dos puntas en la batería del otro vehículo para que prenda. El que es ejemplo en espíritu, como Pablo le pedía a Timoteo, es un cristiano que para hacer algo para la gloria de Dios, para servir a Dios, no hay que yompearlo. No hay que darle corriente con una batería 912. Es una persona que con fervor, que con gozo, de manera puntual, voluntaria, sirve a Dios y busca la gloria de Dios. Tiene un carácter enfocado a Dios. Ejemplo en espíritu. Que vela por las cosas de Dios con fervor. Pero hay muchos cristianos que dicen, yo, ni en mi casa. Y no me gusta poner ejemplo. Creo que lo he puesto otra vez. Una vez el hermano Amos y yo llegamos aquí al mismo tiempo y vimos ese mezanino lleno de tierra. Y cada uno buscó una escoba y una palita plástica y barrimos el mezanino y acomodamos la silla. Pero este dice yo, ni en mi casa. Ay, papá. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve. Ustedes se saben el mismo refrán. En fe. Ser ejemplo en fe. Y esto se refiere a tener una total dependencia de Dios. Se refiere a dos cosas. Tener una total dependencia de Dios. Este ser ejemplo de fe que el apóstol Pablo le pedía a Timoteo es todo lo contrario a la soberbia que dice yo soy capaz, yo puedo hacerlo por mi cuenta. Esto me lo gané yo. Esto me costó a mí mucho sudor. Esto me lo gané yo como el marido de la vaca. La fe es contrario a eso. Hermano, quizás de tu boca, de mi boca, de muchos cristianos, nunca digamos eso en voz alta. Pero cuando un cristiano no ora, cuando un cristiano no estudia la palabra de Dios, cuando un cristiano no busca el apoyo y la ayuda de sus hermanos en Cristo, no se congrega para la gloria de Dios y ser edificado, cuando decide que su propio camino es mejor que la obediencia a Dios, es una persona que dice yo soy autosuficiente. Es una persona que realmente ni le cree a Dios, ni cree en Dios, no es una persona de fe. Porque el que es autosuficiente, ¿para qué va a creerle a Dios? ¿Para qué va a creer en Dios? Pero también tiene que ver con ser fiel, con tener fidelidad a Dios y creer en la fidelidad de Dios. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en fe. Pero esta expresión también tiene que ver con retener el contenido de lo que se cree. La fe no solo tiene que ver con la persona en quien se cree, sino con lo que se cree. La fe no solo es creer en Dios, sino que creemos de Dios. ¿Usted sabía que hay muchos cristianos que viven repitiendo cosas de Dios que no están en la Biblia? Tienen otra fe, tienen otra creencia. La fe tiene que ver con el contenido doctrinal, con mantener la integridad doctrinal, la fidelidad doctrinal, la constancia doctrinal, mantenerse firme en la sana doctrina y combatir por ella. Eso es ser ejemplo de fe, estar dispuesto a vivir así. Pero hoy hay muchos cristianos transigiendo.
Yo en ese sentido, el hermano Amós y yo estábamos hablando, el hermano César Cáceres Castillo, el padre del hermano Amós, en eso de doctrina era intransigente, hermano. Él no transigía con la doctrina. Había gente que él le decía primos. Él no le llamaba hermanos, él le llamaba primos. Nosotros nos criamos en una época en que el cristiano con la doctrina no jugaba. No solo con el creer en Dios, sino con lo que creemos, con el contenido de la fe. Y hay muchos que se llaman cristianos que, déjeme decirle, yo creo en la soberanía de Dios y yo creo que Dios permite a los falsos para conquistar a los falsos. Por eso cuando yo veo gente que aún se congrega con nosotros, que se deja llevar de los falsos, hay que tener cuidado porque posiblemente él sea un falso, aunque se congregue con nosotros. Hermano, hay que tener cuidado aún de mí. ¿Usted sabía que usted debe cuidarse de mí? Que el hermano amado que tiene en mayo voy a tener 45 años en esta iglesia, tengo 44 años predicando, usted debe cuidarse de mí. Porque usted no sabe en qué momento yo puedo transigir con la doctrina, pero como es el hermano amado, usted le dice amén a lo que diga el hermano amado, sin filtrarlo con la palabra de Dios. Cuídese hasta de mí, que yo me cuido de usted también. Hermano, debemos cuidarnos del contenido doctrinal que creemos. Ser ejemplo en fe. Y la última expresión, pureza. Pureza nos habla de castidad moral, de castidad espiritual, nos habla de santidad. Se refiere a ser castos, puros en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones, en nuestros deseos, en nuestras acciones. El cristiano necesita cuidar lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos, con lo que lee, con lo que oye y ve en los medios de comunicación. Hay que tener cuidado hasta con los anuncios, hasta con los anuncios. Mucho cuidado. El cristiano no puede jugar con fuego, convenciéndose de que no hace ningún daño. Hermano, nosotros debemos ser puros, castos, limpios en todo el sentido en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Primero, porque Dios dice que debemos ser santos, porque Él es santo. Y si nosotros no somos puros espiritualmente, estamos en desobediencia, estamos en pecado. Pero déjame decirte, mi hermano, que tu vida y mi vida le puede traer gloria a Dios, como le puede traer vituperio al nombre de Cristo. Tu vida y mi vida puede traerle dolor a la iglesia. Tu vida, mi vida, puede traerle dolor a nuestra familia. Pureza, castidad. Hoy en día los cristianos, y hermanos, eso no importa dónde tú estés. Usted observa que el mundo le lleva la contraria a todo lo que Dios dice. Mientras Dios habla de santidad, de castidad, de pureza, el mundo habla de desnudez. ¿Cómo visten los jugadores de voleibol del equipo masculino en Bermuda? Las jugadoras de voleibol, ¿cómo juegan? En panty. En panty. Bueno, tú quieres jugar voleibol, tú eres cristiana, quieres jugar voleibol. Bueno, tú te pones panty también, porque tú eres del equipo. Yo lo que estoy es jugando voleibol. No.
Si para jugar voleibol tú tienes que jugar en panty, mejor no juegue voleibol. En la playa, no, porque estamos en la playa. Sí, pero en la playa tú debes tener pureza también. Y eso implica que yo en la playa debo tener pureza no solo con lo que me baño, sino con lo que veo también. Porque yo no debo ir, y a mí me encanta la playa. Yo dejé de bañarme en río porque la mayoría están contaminados. La última vez que me bañé en un río, se paró una marrana como de ese tamaño de en medio del río. Y desde ese día no me baño en río. A mí me encanta la playa. Pero hermano, usted debe escoger los días para ir a la playa. Sábado y domingo ir a una playa, ya usted sabe lo que usted va a ver en la playa. Mujeres desnudas y hombres en cuero. Y aparecen unos turistas viejos que parece que creen que están buenos, todavía es pellejo por todos los lados. Hermanos, castidad en la playa, no importa dónde estemos. Usted y yo somos cristianos donde quiera que estemos. O usted cuelga su cristianismo dependiendo de dónde está. Yo voy a dejar mi cristianismo en casa. En pureza. Castidad del cuerpo. En oposición a la impureza de la carne, a fornicación, adulterio y todo lo que tenga apariencia de pecado. Y esto es apropiado no solo para jóvenes. Pablo se lo estaba diciendo a un pastor joven. Pero esto no solo es para los jóvenes. Hay viejos verdes. Hay viejos vagabundos y sinvergüenza, y no hay cosa más fea que un viejo o una vieja vagabundo. Si se ve feo en un joven, en un viejo se ve peor todavía, porque el viejo debe ser ejemplo, debe ser maestro del bien. Eso incluye la ropa que tú te pones cuando vas a cantar en el coro. Aquí hay hermanas que yo he tenido que hacerle señas de que se le está viendo todo. Y aquí hay hermanas que ha habido que llevarle una bufanda y una cosa que se la pongan porque está enseñando todo desde ahí. Y no me diga de que no, porque malo es usted que ve. Sí, porque la excusa es de que no, el que está en pecado es el ojo que ve. Sí, yo debo tener pureza en lo que veo y usted en lo que se pone también. Ah, que eso cae feo. Me va a costar vestirme de Ezequiel Molina, que lo han acabado en estos días. Usted quiere acabe conmigo. Por aquí dice que Timoteo debía ser ejemplo en pureza y usted y yo también. Hermano, este mensaje de 1 Timoteo 4, versículo 12 es atemporal. Esto no se cumple, no caduca. Es aplicable a cristianos de todas las edades, de todos los antecedentes. Hay algunas formas en que este versículo se puede aplicar a nosotros hoy en día. La edad no debe ser una barrera para el liderazgo espiritual, ya sea joven o viejo. Lo que importa es el compromiso de vivir los principios de la fe. Los jóvenes creyentes de hoy pueden tomar ánimo del ejemplo de Timoteo, sabiendo que Dios puede usarlos poderosamente sin importar su edad, pero que deben ser ejemplo de los creyentes. El llamado a ser un ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza es relevante, es importante para todos los cristianos, no solo para los líderes. Bueno, eso es para el pastor, los diáconos. Nuestras acciones, nuestras palabras y actitudes deben señalar consistentemente a otros hacia Jesús. Nuestra vida, nuestro ejemplo debe mostrar a Jesús. Así como Timoteo enfrentó un posible prejuicio debido a su juventud, hoy los creyentes de todas las edades también podemos ser víctimas de discriminación. Ahora, ¿cuál es el consejo de Pablo? Ponernos a discutir en las redes sociales, discutir contra el predicador, discutir contra el hermano, contra el vecino. No.
es vivir una vida ejemplar. Esa es la mejor estrategia para superar los desafíos de los creyentes. Demostrar integridad, piedad, y de esa manera vamos a contrarrestar las percepciones negativas y testificar de una manera efectiva. ¿Tú sabías, hermano, que tú no importa si sales a visitar diario, evangelizar o aconsejar, hermano, si no eres ejemplo? ¿Usted sabía que nuestra vida tumba lo que hablamos? Por eso yo soy muy cuidadoso cuando se hacen cultos al aire libre de poner a un hermano de los que viven por ahí a dar un testimonio. Soy cuidadoso porque yo no sé cómo vive ese hermano en el barrio. Y a veces ponemos una persona porque vive en el barrio a dar un testimonio y todo el que estoy oh sí. Y la gente en su casa, sí. Míralo ahí ahora. Hermano, nuestra vida puede tumbar toda predicación. El enfoque de Pablo, abordando el discurso, el comportamiento, el amor, el espíritu, la fe y la pureza, nos recuerda que nuestra fe debe permear cada aspecto de nuestras vidas. El cristianismo no se trata solo de asentimiento intelectual a ciertas doctrinas. El cristianismo no es repetir algo porque eso me lo enseñaron en discipulado y se predica en la iglesia. El cristianismo se trata de una vida transformada que da testimonio del poder del evangelio. Mi hermano, mi hermana, en esta noche, con base en 1 Timoteo 4:12, yo te he planteado un buen propósito, una buena meta, una buena resolución de año nuevo. Y es que inicies este año, te propongas todo el año 2025 y más allá, vivir siendo ejemplo a los hermanos. Dios te bendiga.